Muy buenas, nosotros somos el grupo número 8 de la clase de Máquinas Eléctricas 1 de la sección de las 10 de la mañana del primer periodo del 2020, integrado por Cristian Eduardo Medina, Ana Fábila Portillo y Roberto Adiel Hernández. En este video se hará una breve exposición y explicación de lo que es el campo magnético giratorio, presente en lo que es las máquinas de corriente alterna. Vamos a empezar dando una breve reseña histórica de lo que es el descubrimiento de los campos magnéticos giratorios. Antes, los campos magnéticos se veían limitados al estudio en lo que son solo imanes permanentes, hasta que en 1820 Hans Christian Ørsted, quien era profesor de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, descubrió que un hilo conductor sobre el cual circulaba una corriente ejercía una perturbación magnética a su alrededor. Estos experimentos fueron seguidos por lo que son los físicos André Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss, Michael Faraday y James Clerk Maxwell, quienes encontraron vínculos entre la electricidad y el magnetismo. Bueno, llevando este concepto a las máquinas eléctricas, un campo magnético rotativo o un campo magnético giratorio es un campo magnético que rota a una velocidad uniforme y que es generado a partir de una corriente alterna trifásica. Fue descubierto por el físico e ingeniero electricista Galileo Ferreris en 1885. El primer prototipo de motor eléctrico capaz de funcionar con corriente alterna basado en el principio de los campos magnéticos giratorios fue desarrollado por el ingeniero Nikola Tesla y presentado al Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, actualmente la IEEE o Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas, en el año de 1888. Como se puede apreciar en esta imagen, este fue el modelo del motor eléctrico desarrollado por Nikola Tesla. Pero en sí, ¿cómo se producen estos campos magnéticos rotatorios? Bueno, como se sabe, el motor asíncrono trifásico está formado por un rotor. Este puede ser de dos tipos, de jaula de ardilla o bobinado, y un estator, en el cual se encuentran las bobinas inductoras, o sea, el circuito de campo. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120 grados. Bueno, según el teorema de Ferraris, cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas equilibradas, cuyo desfase en el tiempo, o sea, el desfase en ángulos eléctricos es también de 120 grados, se induce un campo magnético giratorio, campo magnético que envuelve al rotor. Bueno, este campo magnético es variable en el tiempo y, siguiendo la ley de inducción de Faraday, cuando un campo magnético es variable en el tiempo, se puede inducir un voltaje. En este caso, esa tensión va a ser inducida al rotor. Todo esto se puede resumir en los tres principios básicos del campo magnético rotatorio. Número 1. Si hay dos campos magnéticos, o sea, el campo magnético del circuito inductor y el campo magnético del circuito inducido, se crea un par que tenderá a alinear estos dos dichos campos magnéticos. Número 2. Si se hace girar el campo magnético del estator del par del inducido en el rotor, provocará que éste persiga constantemente en círculos el campo magnético del estator, lo que quiere decir que se va a mantener un movimiento circular constante a medida avanza el tiempo. Y, por último, si un grupo de corrientes trifásicas, cada una de igual magnitud y desfasadas entre ellas 120 grados eléctricos, fluye en un devanado trifásico, se producirá un campo magnético giratorio. Colocación y campo de una bobina. Como veremos, en los motores las bobinas están colocadas de diferentes formas, pero para nuestra conversión nosotros colocaremos la bobina así. Una parte del conductor iría en este lado y el otro conductor iría en este lado. Si nosotros hacemos fluir una corriente por este conductor y que va a salir por acá, va a crear un campo magnético que por la regla de la mano derecha el campo magnético iría en esta dirección, del norte a sur. Si lo vemos de forma frontal, el campo iría del norte a sur acá, produciendo un campo magnético.
En este caso he puesto la densidad de campo magnético, pero si recordamos, la densidad de campo magnético es paralela o va en la misma dirección que el campo magnético. He decidido aclarar esto porque algunas veces hay videos donde explican que el campo giratorio, pero de diferente forma, si ponen esta convención. Literalmente ponen dos bobinas acá que forman un polo y un norte y un sur, y así forman un campo. Pero para nuestra conversión nosotros vamos a hacer que la bobina vaya colocada de esta forma. Si nosotros tenemos que la densidad de flujo, ya tenemos la densidad de flujo de este campo magnético, también tenemos el campo magnético, como habíamos dicho. Entonces, si nosotros hacemos fluir una corriente por la bobina A, entonces esta va a producir una densidad de campo magnético. Aquí tenemos la bobina, va en este punto, va en este punto. Esta simbología nos dice que esta de aquí nos está diciendo que la corriente entra por acá, y este punto nos dice que sale de acá. Si nosotros tenemos, como habíamos visto en el dibujo, el campo magnético iría del centro hacia afuera. Y esta denotación que dice A es la de la bobina A. También vamos a tener otra bobina que de B a B' y de C a C', que veremos más adelante. Ahora, para comprender el concepto de campo magnético giratorio, vamos a aplicar a un grupo de bobinas corrientes, pero desfasadas 120 grados. Entonces diremos que la corriente que pasa por la bobina A va a ser esta, va a ser la magnitud IM con WT. Miremos que hay un desfase de 0 grados. Ahora bien, vamos a hacer también pasar una corriente por la bobina IB con la misma magnitud, pero desfasada 120 grados. Y también haremos pasar una corriente por la bobina ICC con la misma magnitud, pero desfasada 240 grados. Si nosotros graficamos esto, hacemos una gráfica de magnitud, la magnitud de la corriente por el tiempo, o sea, versus el tiempo, o sea, la magnitud en la Y y el tiempo en la X, vamos a tener esta gráfica. La roja significa que es la corriente de la bobina A, la azul es la corriente de la bobina BB y la verde es la corriente de la bobina CC. Como vemos, van desfasadas 120 grados. Al pasar estas tres corrientes por cada una de las bobinas, vamos a crear tres campos magnéticos diferentes. Como vemos, el campo magnético que pasa por la bobina A va a ser este que ven acá. Recuerden, la corriente fluye por acá y sale por acá, entonces tendríamos un campo magnético que va en esta dirección. Si tenemos el campo magnético, también tenemos la densidad de flujo magnético. Como vemos, este campo va a 0 grados, mientras que el campo de la bobina BB está a 120 grados, como vemos acá. Y este campo entra por B y sale por B'. Ahora, el campo de la bobina CC va a ser igual, o sea, la bobina C', que está desfasado 240 grados. Y ahí tendríamos los tres campos. Ahora, ¿qué pasa dentro del estator? Lo que pasa dentro del estator es que crea un nuevo campo, un campo magnético neto, que es la suma de los tres campos. Vamos a ver qué pasa en el tiempo Wt igual a 0, cuando el tiempo es igual a 0 exactamente. El campo magnético de la bobina E sería igual a Bm seno Wt por 1 ángulo de 0 grados. O sea, el seno es 0, como esto es 0, entonces se hace 0. Ahora, el campo magnético de la bobina B será, aquí tenemos la fórmula, en este caso aquí es 0, entonces nos quedaría seno de 120 grados multiplicado por 1 sobre 120 grados, igual a negativo raíz cuadrada de 3 Bm seno de 120 grados. Este negativo sale del seno de negativo 120. Al multiplicarlo por 1 120 grados nos quedará raíz cuadrada de 3 sobre 2 Bm ángulo de menos 60 grados. Ahora, el campo magnético en la bobina CC será BCC' igual a Bm seno de negativo 140 por el ángulo de 240. Al hacerlo en la calculadora nos quedaría raíz cuadrada de 3 sobre 2 Bm ángulo de negativo 120 grados. ¿Qué pasa exactamente? El campo magnético total será la suma de cada uno de los campos, de BA, de BB y de BCC. El de BA es 0, el de BB es raíz cuadrada de 3 sobre m por multiplicado por la magnitud que tenía, la magnitud inicial, negativo de 60 grados más raíz cuadrada de 3 sobre 2 multiplicado por la amplitud de esa densidad magnética,
ángulo de 120 grados. El veneto nos quedaría, si sumando los tres fasores, nos quedaría el veneto 3 bm, ángulo de menos 90 grados. Literalmente, si lo vemos en el punto de estator, de la forma frontal, como habíamos visto antes, aquí tendríamos los dos vectores, este vector y este vector de acá. Vemos que no se grafica el veneto porque es 0 grados, o sea, es 0, no tiene magnitud, no influye en este punto. En este caso, el veneto iría hacia abajo, iría en la dirección de BM y tendría 3 veces 3 medios de la magnitud de la amplitud. Ahora bien, si lo vemos desde este punto, veremos que cuando hemos dicho que la bobina de WT0, estamos en este punto. Vemos que el campo magnético de BA no influye, solo influye el campo magnético de la bobina BCC y BCC y BBB. Para un tiempo omega t igual a 180 grados, a esos 180 le restamos cada uno de los desfases y podemos ver que nuestro campo magnético neto va a ser igual a 3 medios del campo magnético máximo en una dirección de 90 grados. Para un tiempo omega t igual a 270 grados, hacemos lo mismo y al restarle los 270 a cada uno de los 120 grados de desfase, nuestro campo magnético neto nos da 3 medios de B sub m, ángulo de 180 grados. Se puede ver que lo único que ha cambiado es la dirección, porque la magnitud ha permanecido constante a 3 medios de B sub m. A continuación, vamos a ver una representación en MATLAB de lo que sería cada una de las componentes del campo magnético de cada una de las bobinas con el campo magnético resultante, que es el negro, y cómo cada una hace que la resultante gire. La roja sería nuestra bobina A, la azul nuestra bobina B y la verde nuestra bobina C. Para una demostración del campo magnético giratorio, para un caso general, o sea, para un tiempo cualquiera, podemos ver que, como ya lo mencioné antes, nuestra magnitud es constante, lo que va a cambiar va a ser nuestra dirección. Así podemos hacer una generalización sumando cada uno de los vectores con un tiempo Wt, haciendo una suma de ángulos con nuestra identidad trigonométrica de adición y llegando a esta ecuación que nos dice que nos queda en dos componentes, una en X y otra en dirección de Y. La de X es nuestra componente horizontal y Y nuestra componente vertical. La relación entre la frecuencia eléctrica y la velocidad de rotación del campo magnético. Si la máquina tiene dos polos, nuestra frecuencia eléctrica va a ser igual a nuestra frecuencia mecánica y nuestra velocidad angular eléctrica va a ser igual a nuestra velocidad angular mecánica. En el caso de que la máquina tenga cuatro polos, sería como tomar dos veces la máquina de dos polos. En este caso, nuestro ángulo eléctrico va a ser igual a dos veces nuestro ángulo mecánico y nuestra frecuencia eléctrica va a ser dos veces nuestra frecuencia mecánica y nuestra velocidad angular eléctrica va a ser igual a dos veces nuestra velocidad mecánica. Así, en general, si el número de polos magnéticos en el estator de una máquina de corriente alterna es P, entonces hay P medio repeticiones de la secuencia de devanados alrededor de su superficie interior, y la cantidad mecánica y eléctricas en el estator se relacionan por medio de la siguiente. Nuestro ángulo eléctrico va a ser igual a P medios nuestro ángulo mecánico. O sea que en el caso que tengamos dos polos, como en el ejemplo número 1, nuestra máquina va a ser
nuestro ángulo eléctrico va a ser igual a nuestro ángulo mecánico. La frecuencia eléctrica va a ser igual a P medio nuestra frecuencia mecánica. Si tuviéramos dos polos sería nuestra frecuencia eléctrica igual a nuestra frecuencia mecánica. Y por último, nuestra velocidad eléctrica va a ser igual a P medio nuestra velocidad mecánica. En este caso, si tenemos dos polos, nuestra velocidad eléctrica va a ser igual a nuestra velocidad mecánica. Y por medio de esa relación que nos dice que la frecuencia mecánica es igual a la velocidad angular, pero en revoluciones por minuto, sobre 60 podemos llegar a la relación de que la frecuencia eléctrica es igual a la velocidad angular en revoluciones por minuto por cada polo sobre 120 grados. Y continúa mi compañero. Por último, se va a explicar lo que es la inversión de la dirección de rotación del campo magnético. Esta inversión de la rotación del campo magnético también genera una inversión en la dirección del giro del rotor. ¿Cómo se logra este fenómeno? Pues si se intercambia la corriente en dos de las tres bobinas, se invertirá la dirección de rotación del campo magnético resultante de un motor de corriente alterna. Simplemente se tienen que conmutar las conexiones tal como se muestra en la figura. Como se logra apreciar en la primera sección de la imagen, está un motor trifásico conectado a las tres fases de la línea con una dirección específica, la dirección en contra de las manecillas de reloj. En cambio, cuando se conmutan dos de las tres fases, esta dirección se ve alterada y empieza a rotar hacia la otra dirección. Descomponiendo las componentes del campo magnético de las tres fases, se logra obtener exactamente las mismas magnitudes del campo magnético, pero con un cambio de signo en lo que es nuestra componente Y. Esto genera que nuestro ángulo quede por encima de nuestro eje X en el diagrama fasorial, lo que significa que nuestras fasores van a empezar a rotar en dirección contraria a lo que son las manecillas del reloj. Esto ha sido todo por nuestra parte y muchas gracias.